¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Hoy les traigo este juego que es bastante nuevo y de verdad promete bastante, señores. Aquí, como pueden ver, tenemos una amplia gama de vehículos. Aquí, como estamos viendo, tenemos autobuses, microbuses, aerobuses, camionetas. Si seguimos otro autobús, tenemos vehículos. O sea, de verdad que la gama es bastante amplia. Camiones, aquí tenemos de todo, señoras y señores. El juego se llama TDZ Pro. En realidad no sé qué significan las siglas del juego, ya pronto lo averiguaremos. Recuerden que el juego está nuevo. También quiero informarles que mientras estaba haciendo este video lanzaron una actualización nueva que de verdad tampoco dicen qué agregaron, qué quitaron, qué es lo que hicieron, pero tenemos una nueva actualización con fecha de hoy, señoras y señores. Aquí vi que tenía la oportunidad de adquirir un autobús bastante bonito viendo un comercial y lo hice. En vez de comprar el que siempre viene por defecto, el que es el único que está libre, compré ese. Por supuesto, vamos a poner el nombre de la empresa, el nombre de nuestro personaje y a escoger nuestro avatar. Una vez hecho todo esto, bueno, simplemente procedemos a crear y entramos al juego. Este es el autobús que compré, bueno, que no lo compré, que me lo dieron viendo una propaganda, un comercial. Fíjense que el nombre que le pusimos a la empresa sale a los costados y en la parte de enfrente del autobús, cosa que me parece bastante genial. Ahora voy a revisar de una vez aquí las configuraciones, a ver qué tenemos. Lo primero que veo, bueno, quitarle la música y la distancia de visión la ponemos un poquito más amplia. Y voy a poner, bueno, como ven en los idiomas solamente podemos usar el inglés, lo demás ni pendiente. Y ponerle los gráficos en ultra. Yo todos los juegos que juego, gracias a Dios, con mi teléfono los puedo jugar en ultra. Aquí también voy a activarle la opción de las sombras para que muestre las sombras. Y bueno, por ahora creo que no tenemos más nada que mover aquí en la parte de las configuraciones. Y por supuesto, lo último que debemos tener en cuenta, señores, es que el juego es bastante pesado. Pesa prácticamente 2 GB de instalación inicial. Bueno, una vez hecho todo esto, perdón, le damos a Enter Game, entramos al juego y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí, bueno, aquí lo primero que vemos es que tenemos multijugador. Pero por ahora vamos a jugar single player para ver qué es lo que nos ofrece el juego. Ya más adelante podremos probar la parte multijugador. Ya entramos al juego y bueno, señoras y señores, como pueden ver, esto aquí, voy a cambiar esto porque los controles no me gustan. No me gustan los punteros, pero fíjense, no tiene giroscopio. Pero miren estos gráficos, señoras y señores. Díganme en los comentarios, a mí me parece que están espectaculares estos gráficos que trae este nuevo juego. Ahora, bueno, voy a dirigirme al punto aquel azul que se ve allá, que me imagino que es donde me van a dar los pasajeros para iniciar nuestro recorrido. La parte interior también se ve bastante bien. Aquí hay algo que no me agrada mucho, mis queridos amigos y amigas, y es este asunto de que el retroceso es el freno, dejando el freno pisado. Entonces a veces se hace complicado, como en este momento, estacionar en un punto específico. Aquí no tenemos ningún tipo de cinemática cuando se suben los pasajeros. De hecho, pensé que no se habían subido. Aquí hay dos que parece que los están persiguiendo, pero gráficamente, señores, el juego está brutal. Este juego está brutal gráficamente. Fíjense que ya aquí les estoy activando las cosas, que si el aire acondicionado, los baños, las luces para que la gente lea. O sea, el juego tiene bastantes cosas interesantes que lo hacen muy bueno. Otra cosa que estoy notando, que no sé si lo hicieron a propósito para darle más realismo al juego o es un fallo que corregirá más adelante, es que no tenemos un GPS, señores. Fíjense que tomé el viaje, me sale un punto verde en el mapa, si lo ven allá arriba, pero no tenemos una línea de GPS la cual debamos seguir, así que simplemente por intuición y por conocimiento de lógica, voy a tratar de dirigirme hacia ese punto verde que es donde debemos ir a entregar nuestro viaje, en este caso nuestro viaje de pasajeros.
Aquí hay una estación de servicio, vamos a ver cómo funciona el repostaje de combustible. Aquí simplemente nos acercamos y listo, tenemos la opción de pagar o la opción de ver un comercial. Bueno, yo voy a pagar como siempre para evitar el tiempo, pues. Pero fíjense, simplemente no pasó nada. Hicimos el repostaje y no hubo ningún tipo de cinemática. Otra cosa que me parece genial es que tenemos satisfacción de los pasajeros. Aquí nos dan una carita positiva porque les tenemos todas sus cosas activadas. Y bueno, me imagino que más adelante agregarán o recompensas o penalizaciones dependiendo de cómo se sientan los pasajeros en los viajes. Mis queridos amigos, fíjense en este vehículo que está ahí al lado izquierdo, cómo se detiene para que nosotros nos incorporemos a la autopista. Eso es una inteligencia artificial bastante buena. Ojalá la mantengan, ojalá no se dañe, porque de verdad que el 98% de los juegos de simulación, hasta los mejores y más grandes que hay ahorita en Play Store, las IA de los tráficos son un desastre total. Hasta ahorita no tengo quejas de esta. Pero por supuesto, como todo juego nuevo, tiene cosas que mejorar. Una de ellas que me parece importantísima es que no tenemos espejos retrovisores. Como pueden ver, este espejo que tenemos aquí al lado izquierdo no muestra absolutamente nada. Necesitamos los espejos. De verdad espero de todo corazón que esta gente continúen trabajando en el juego y continúen mejorándolo, que no simplemente se dediquen a dejarlo como está. Ya por lo menos vimos que hoy lanzaron una actualización. Ahora más adelante me meteré otra vez al juego para ver qué hicieron, para ver si es algo notable lo que hicieron, porque en realidad yo no le veo errores, no me salió hasta ahora ningún bug. O sea, de verdad el juego está bastante bueno, señores, de verdad se los recomiendo, se los voy a dejar en la descripción, por supuesto. Aquí, como pueden ver, otra cosita es el volante como que responde tarde. Aquí no pude salir, llamé a la grúa y satisfactoriamente la grúa simplemente te saca del atasco donde estés y te pone en la carretera. Eso me parece también bastante bueno. Otra cosa que tiene el juego que de verdad es bastante desagradable es que tiene demasiadas propagandas, inclusive durante el trayecto. Eso para mí es mortal, eso corta toda la experiencia de juego. Pero por completo, señoras y señores, por completo, tanta propaganda, inclusive mientras manejamos, es fatal. Aquí ya vemos otra interacción con el tráfico, los frenos son pesados para hacerlo y esto mortal. Aquí estuve, señores, prácticamente 4 minutos viendo propagandas para poder continuar el viaje porque se me acabó el tiempo. Y tuve que ver 3 propagandas, yo creo que de más de 1 minuto, no las conté exactamente, para poder continuar con el viaje. Era o ver esas propagandas o cancelarlas. O cancelar el viaje, pues. Aquí, gracias al mapa, sin ningún tipo de GPS, como pueden ver, llegué sin ningún tipo de problema al destino. O sea que, si se ponen a analizar, esto es bastante realista. Tenemos que seguir una carretera por intuición y por lógica, sin un GPS exacto que nos guíe por cada carretera y por cada camino y por cada cruce que tengamos que dar. Podemos fácilmente completar nuestro viaje sin necesidad de un GPS. Yo sé que van a haber muchos que van a decir, no, pero si no tiene GPS el juego no sirve. Pero a mí me parece que por ahora, por lo menos el que no lo tenga, me parece espectacular, muy realista. Aquí, como pueden ver, ya llegué al destino sin ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, mi gente, voy a dejarles el videito hasta aquí. Espero que de verdad sea del agrado de todos, que les guste tanto este juego como me gustó a mí, porque pienso seguirlo jugando. Quiero seguirlo jugando para desbloquear toda esa cantidad de vehículos que tenemos, para ver qué hacer con los vehículos pequeños, porque aquí trajimos pasajeros. Me imagino que con los camiones llevaremos carga, pero también tenemos carros particulares, tenemos carros deportivos y camionetas. Quiero ver qué se hace con esos vehículos dentro del juego, pero de verdad no tengo muchas cosas de qué quejarme graves. Tiene sus errores, ojo, no son errores, tiene sus cositas,
tiene sus detalles que deben mejorar, pero el juego de verdad está espectacular, señoras y señores. A mí me encantó de verdad este juego. Esta gente me sorprendieron con este juego. No me esperaba que sea tener esta calidad gráfica que tiene. Tiene muy buena jugabilidad. No tiene un solo bug. No vi un solo bug durante todo el recorrido. Y de verdad, a la Play Store 5 estrellas, y decirles las cositas, los pequeños detalles, como las propagandas excesivas, el que le falta el giroscopio, el volante le falta precisión, pero de verdad, en términos generales. Y miren este interior. Miren el interior del autobús, señores, bastante detallado. Esto está espectacular, mi gente. Sin más nada que decir, mis señoras y señores, por favor, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Compartan este video con sus amistades y no se olviden de compartirlo. Compártanlo y denle like. Sin más nada que decir, por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chao.